Palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34, hasta el capítulo 11, versículo 1. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a enemigos, y los enemigos de cada uno serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Y sucedió que, cuando acabó Jesús de dar instrucciones a los 12, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos avanzando en este tiempo ordinario, en este tiempo en el cual meditamos sobre las obras, sobre las acciones de Jesús, sobre ese Jesús de la vida cotidiana, ese Jesús que nos va mostrando el reino, que nos va llevando a experimentar ese reino de Dios en nuestra vida, ese Jesús que nos va indicando el camino que debemos seguir. 3 mensajes para este día. En primer lugar, Jesús es un signo de contradicción. Jesús, precisamente por ser fiel al Evangelio, por predicar la palabra de Dios, por mostrarnos ese amor de Dios, por mostrarnos la verdad, por querernos mostrar un camino diferente al que el mundo sigue, precisamente Jesús se convierte en un signo de contradicción o una bandera discutida, precisamente en ese rechazo, en ese rechazar esa palabra de Dios, ese mensaje que Él nos trae, ese mensaje que Él nos muestra, precisamente un mensaje que va en contracorriente al mensaje del mundo, al mensaje que precisamente quiere llevarnos por caminos distorsionados, por caminos equivocados, por caminos que aparentemente nos dan felicidad, pero que en el fondo, en lo más fondo, sabemos que esos caminos nos llevan a la tristeza, a la amargura, a la desolación. Por eso Jesús se convierte precisamente en un signo de contradicción, porque ser fieles al Evangelio, ser fieles a la palabra de Dios implica que seamos rechazados, que seamos calumniados, que seamos insultados, que seamos precisamente piedra en el zapato para los demás. Por eso la fidelidad a la palabra de Dios implica eso, renuncia a nosotros mismos. Precisamente para que podamos ser fieles a Dios, debemos pedir esa gracia del Señor. Pero en un segundo momento, las exigencias del seguimiento a Jesús. Si queremos seguir a Jesús, tenemos que llevar a cabo algunas exigencias que Él nos pide. La renuncia, el negarnos a nosotros mismos,
el cargar la cruz. Son precisamente exigencias que el Señor nos pide si realmente queremos seguirlo a Él. Negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros caprichos, a nuestros deseos, a nuestras apetencias. Precisamente negarnos a nosotros mismos es hacer esa lucha interior, es tener ese combate espiritual para ser capaces de vencer aquellas cosas que no van de acuerdo a Dios. Pero también precisamente poner a Dios como lo primero, como lo principal, como lo primordial, para que los demás amores encajen y cuadren en ese amor de Dios. Jesús nos pide que lo amemos primero a Él para que ese amor a los demás sea auténtico y verdadero. Pero también nos pide cargar la cruz, asumir las exigencias del Evangelio, asumir las responsabilidades de cada día, hacer bien lo que nos corresponde, vivir el Evangelio en nuestra cotidianidad. Precisamente pidamos esa gracia a Dios para que podamos llevar a cabo esas exigencias que Él nos pide, porque solo se logra con la gracia de Dios. Pero en un tercer momento, la recompensa que el Señor nos da por hacer el bien a los demás. Ni un vaso de agua dado en nombre del Señor se va a quedar sin recompensa. Es decir, hagamos siempre el bien, en la medida de lo posible, en la medida que lo podamos hacer. No tenemos que hacer cosas extraordinarias, cosas raras, cosas que descresten a los demás. Hacer lo más sencillo de cada día, dar un buen consejo, ayudar a aquel que lo necesite, ayudar en las medidas de nuestras posibilidades a los demás. Precisamente es tan grande vivir ese amor a Dios y a los demás que ni lo más pequeño que hagamos con amor va a quedar sin recompensa. Pero hagamos el bien por convicción, hagamos el bien porque nace en nuestro ser, no solamente por interés, no solamente porque queremos alcanzar algo, sino sobre todo para agradar al Señor, para darle gloria a Él y sobre todo para que el amor de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Pidámoslo ya al Señor esa gracia, de que vivamos en su amor, que nos dejemos amar por Él, que precisamente vivamos esas exigencias del Evangelio. Pero recordemos, todo esto lo conseguimos si tenemos la gracia de Dios en nosotros, porque nuestras fuerzas son limitadas, pero sabemos que si tenemos a Dios con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.